La tormenta llegó sin anunciarse. No fue una lluvia común, ni siquiera una ráfaga de esas que doblan árboles y levantan papeles en las avenidas. Fue algo distinto, una presencia. El cielo sobre la avenida Constitución había amanecido gris, pero hacia el mediodía comenzó a teñirse de un tono amarillento, enfermizo, como si la luz del sol estuviera pasando a través de una herida abierta en el firmamento. Jonathan Morales lo notó primero. Colgaba a 30 pisos de altura, sujeto a la plataforma metálica junto a sus compañeros, Ernesto y Mauro, mientras limpiaban la fachada de cristal del edificio Altavista, una torre corporativa que dominaba la ciudad con sus paredes reflejantes y su forma imposible, curvada como una cuchilla apuntando al cielo. «Esto no me gusta», murmuró Jonathan, mirando el horizonte. A lo lejos, una masa de polvo avanzaba entre las calles como una ola viva. Desde arriba, la ciudad parecía diminuta. Los automóviles no eran más que puntos brillantes moviéndose entre líneas de concreto. Las personas, hormigas invisibles. Y sin embargo, la nube avanzaba con una velocidad aterradora. Los primeros golpes de viento hicieron vibrar la estructura. El metal emitió un chillido agudo. Los cristales frente a ellos comenzaron a temblar. Jonathan sintió como el arnés le rozaba el pecho y miró hacia arriba. Los cables de acero se tensaban y destensaban con pequeños espasmos. «Hay que subir ya», dijo Mauro. Ernesto tomó el radio. «Central, aquí plataforma 4. Se está levantando viento fuerte, necesitamos ascenso inmediato». Solo recibió estática. La tormenta estaba encima. Entonces llegó el primer golpe. No vino de frente. Subió desde abajo. Una ráfaga ascendente se estrelló contra la base de la plataforma y la lanzó hacia afuera, alejándola del edificio. Los tres hombres quedaron suspendidos sobre el vacío, con la avenida extendiéndose bajo sus pies como una garganta interminable. Jonathan apretó los dientes. La plataforma regresó de golpe y chocó contra el cristal con un estruendo seco. El segundo golpe fue peor. La nube de polvo ya había cubierto la calle. El mundo desapareció. No había abajo. No había arriba. Solo polvo, ruido y oscuridad. El viento aullaba con una voz casi humana. Era como escuchar miles de gargantas gritando a la vez. Jonathan juró escuchar algo entre ese sonido. Un nombre. El suyo. Jonathan. Volteó hacia Ernesto. ¿Qué? Yo no dije nada. Gritó el otro, pálido. Entonces el viento volvió a pronunciarlo. Más cerca. Jonathan. La voz venía de abajo. Del abismo. Sintió un frío antinatural recorrerle la espalda. El siguiente impacto hizo que la plataforma se elevara 30 centímetros. Los cables quedaron flojos durante un instante imposible. Un segundo. 2. El mundo entero se volvió silencio. Los pies de los tres se despegaron de la rejilla. Flotaron. Jonathan sintió la náusea absoluta de la ausencia de gravedad. Como si algo, allá abajo, hubiera abierto la boca. Y estuviera inhalando. Luego vino la caída. 30 centímetros parecieron 30 metros. El golpe al tensarse los cables les arrancó un gemido. El arnés se clavó en el cuerpo de Jonathan.
Y fue entonces cuando ocurrió. Un pequeño chasquido. Seco. Ridículo. Casi imperceptible. Jonathan bajó la vista. El mosquetón de su línea de vida estaba abierto. Una partícula de arena, incrustada en el seguro, había impedido que cerrara por completo. La pieza metálica vibró. Saltó. Todo sucedió en un instante. La plataforma rebotó. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás. Mauro extendió la mano. No. Pero ya era tarde. Jonathan salió despedido hacia el vacío. Durante una fracción de segundo, el tiempo se congeló. Pudo ver a sus compañeros. Sus rostros deformados por el terror. La fachada del edificio alejándose. La nube de polvo girando a su alrededor. Y debajo. Debajo no había calle. No había asfalto. No había autos. Solo oscuridad. Una oscuridad imposible, más profunda que la noche. Un vacío sin fondo. Intentó gritar, pero el viento le robó el aire. Cayó. 1, 2, 3 segundos. Nada. 4, 5, 6. Seguía cayendo. Aquello no tenía sentido. 30 pisos no eran suficientes para una caída tan larga. La oscuridad lo envolvió por completo. Y entonces dejó de sentir el viento. Dejó de caer. Estaba suspendido. Flotando. Abrió los ojos. A su alrededor no había nada. Ni suelo. Ni cielo. Solo negrura. Una negrura tan densa que parecía material. Entonces los vio. Figuras. Decenas. Tal vez cientos. Personas suspendidas en la oscuridad. Cuerpos inmóviles, flotando como si estuvieran bajo agua. Hombres. Mujeres. Niños. Todos con la piel grisácea y los ojos abiertos. Mirándolo. Jonathan sintió que el corazón se le detenía. Una mujer pasó lentamente frente a él. Tenía uniforme de oficina. La mitad del rostro estaba cubierto de polvo. Sus labios se movieron. ¡Ayúdanos! Más figuras comenzaron a acercarse. Un hombre con casco de obrero. Una anciana con un vestido antiguo. Un niño descalzo. Todos flotando en silencio. Todos con los ojos clavados en él. Entonces la oscuridad tembló. Algo enorme se movió detrás de ellos. Jonathan vio primero la sombra. Después la forma. Una estructura gigantesca. No era un cuerpo humano. Parecía una torre. Hecha de cuerpos. Miles de personas fusionadas unas con otras, formando una columna orgánica que se perdía en la negrura superior. Rostros incrustados en carne ennegrecida. Brazos extendidos. Bocas abiertas.
todas susurrando al mismo tiempo. Uno más. Jonathan quiso moverse. No pudo. Algo lo sujetaba por los tobillos. Miró abajo. Manos. Decenas de manos salían de la oscuridad y se aferraban a él. Frías. Húmedas. Desesperadas. No, no, no. La torre viviente descendió lentamente hacia él. En su centro había un rostro. Uno gigantesco. Sin párpados. Con una sonrisa imposible. Jonathan lo reconoció. Era el reflejo de su propio rostro. Arriba, Ernesto y Mauro descendieron en estado de shock. La policía cerró 2 carriles. Buscaron durante horas. No hallaron sangre. Ni cuerpo. Ni ropa. Nada. Solo encontraron algo extraño. El mosquetón. Estaba sobre el asfalto. Intacto. Sin daño alguno. Como si hubiera sido depositado cuidadosamente. El perito lo levantó con una bolsa transparente. ¿Seguro que cayó? Ernesto lo miró como si hubiera insultado a un muerto. Lo vimos. Pero incluso él empezó a dudar. Porque abajo no había habido sonido de impacto. Solo el pequeño tintineo del mosquetón. Como si únicamente eso hubiera caído. Nada más. Aquella noche, Ernesto no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a Jonathan desaparecer entre el polvo. A las 3 de la mañana recibió una llamada. Número desconocido. Contestó. Solo se escuchó respiración. Luego una voz rota, lejana. Ernesto. El hombre se incorporó de golpe. ¿Jonathan? Silencio. Estoy abajo. La llamada se cortó. El número no existía. A la mañana siguiente regresó al edificio. La policía aún seguía investigando. Mauro estaba ahí, fumando con manos temblorosas. A mí también me llamó, susurró. Se miraron sin decir nada. Ambos sabían que Jonathan estaba muerto. Pero la voz era la suya. Durante los siguientes días comenzaron a ocurrir cosas. Los cristales del piso 30 aparecían empañados cada amanecer. Desde dentro. Como si alguien hubiera respirado contra ellos. En uno de ellos apareció escrita una frase con el dedo. Sigo cayendo. La empresa cerró temporalmente el edificio. Los guardias de seguridad renunciaron uno tras otro. Todos decían lo mismo. Escuchaban golpes en la fachada durante la noche. Como si alguien, desde afuera, llamara al cristal. 3 golpes. Siempre 3. Una madrugada, el vigilante principal juró haber visto una silueta colgando del piso 32. Pensó que era un trabajador atrapado. Subió corriendo. No había nadie. Pero en el vidrio exterior, del otro lado del vacío, apareció una mano. Marcada en polvo. Desde afuera.
a 30 pisos de altura. Ernesto comenzó a obsesionarse. Revisó planos. Historial del edificio. Noticias antiguas. Descubrió algo perturbador. La Torre Altavista había sido construida sobre el terreno donde, décadas atrás, se levantaba el Hospital San Jerónimo. Un hospital que colapsó durante un terremoto. Cientos de personas quedaron atrapadas. Nunca recuperaron todos los cuerpos. El sótano se hundió. Un vacío subterráneo se abrió bajo la estructura. Muchos desaparecieron. Nunca fueron encontrados. La ciudad siguió adelante. Demolieron las ruinas. Construyeron encima. Como si nada hubiera pasado. Pero Ernesto encontró un artículo amarillento de periódico. Una nota pequeña. Una frase que lo heló. Los rescatistas reportan que algunos cuerpos parecen haber caído en una grieta sin fondo. Sin fondo. Esa noche volvió la llamada. Ernesto. ¿Dónde estás? La respiración se convirtió en un gemido. No me deja salir. ¿Quién? Silencio. Después, un susurro múltiple. Como si muchas voces hablaran a la vez. ¿Tiene hambre? La línea murió. Ernesto decidió volver. Subió al piso 30 con Mauro, armado solo con linternas y el miedo que ya se les había metido en la sangre. La tormenta había regresado. El viento golpeaba la fachada. Los cristales vibraban. Entonces lo vieron. En el exterior. Suspendido frente al ventanal. Jonathan. Colgando en el vacío. Su rostro estaba cubierto de polvo gris. Los ojos abiertos. La boca ligeramente torcida. Golpeó el vidrio con la palma. 3 veces. Toc. 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 Mauro retrocedió gritando. Ernesto se quedó inmóvil. Jonathan levantó lentamente la mano y señaló hacia abajo. Luego desapareció. No cayó. No se movió. Simplemente dejó de estar ahí. El cristal quedó empañado. Una nueva frase apareció. Debajo del edificio. Bajaron al sótano. Las luces parpadeaban. El lugar olía a humedad vieja y cemento podrido. Al fondo encontraron una puerta de servicio que, según los planos, no debía existir. Estaba cubierta por cadenas oxidadas. Sobre la pared alguien había escrito con pintura negra. No abrir el hueco. Mauro quiso irse. Ernesto rompió las cadenas. La puerta se abrió con un gemido. Un pasillo descendía hacia la oscuridad. Cada escalón parecía más antiguo que el edificio. Como si perteneciera a otra construcción. A otra época. Al hospital. Bajaron. El aire se volvió más frío. Y más pesado. Como si respiraran tierra. En el fondo encontraron una sala inmensa. Sin paredes visibles.
Solo negrura. En el centro había una grieta. Circular. Perfecta. Como un pozo. Pero no se veía fondo. Ernesto iluminó con la linterna. La luz fue tragada. No reflejó nada. Entonces escucharon la voz. «Ayúdenme». Jonathan. Venía del interior del hueco. Mauro cayó de rodillas. «Dios mío». La voz volvió. Más cercana. «Estoy aquí». Una mano emergió lentamente de la oscuridad, cubierta de polvo. Ernesto la reconoció. Era la mano de Jonathan. Se acercó. La tomó. Estaba helada. Entonces la mano tiró. Con una fuerza brutal. Ernesto cayó al borde. Miró dentro. Y vio lo imposible. No era un pozo. Era un espacio. Un mundo. La misma oscuridad donde Jonathan había caído. Y dentro de ella flotaban cuerpos. Miles. Todos los desaparecidos. Todos los muertos jamás encontrados. Suspendidos en una profundidad interminable. Y detrás de ellos, la cosa. La torre hecha de cuerpos humanos. Más grande de lo que Jonathan había visto. Subía desde las entrañas de la tierra hasta perderse en la oscuridad superior. Miles de rostros incrustados en carne viva. Todos giraron hacia Ernesto. Y sonrieron. La mano tiró otra vez. Mauro lo sujetó del brazo y logró arrastrarlo hacia atrás. La grieta tembló. Un sonido grave emergió de las profundidades. Como una respiración. La torre comenzó a ascender. Jonathan apareció entre los cuerpos. Su rostro deformado. Su sonrisa imposible. «Ya sabe tu nombre», dijo. Las luces explotaron. Todo quedó a oscuras. Solo se escucharon pasos. Muchos pasos. Arrastrándose desde el hueco. Mauro encendió la linterna. Cientos de figuras salían de la grieta. Personas cubiertas de polvo. Sin ojos. Con movimientos torpes y quebrados. Los desaparecidos. Los muertos. Los que nunca regresaron. Corrieron. Subieron las escaleras. Las criaturas lo siguieron. El edificio entero comenzó a vibrar. Como si algo gigantesco estuviera trepando por su interior. Al llegar al lobby encontraron a los policías. Todos mirando hacia arriba. La fachada del edificio se estaba oscureciendo. Rostros. Miles de rostros aparecían detrás de cada cristal. Pegados al vidrio desde dentro. Golpeando. 3 veces. Al mismo tiempo. Toc. 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 La torre Altavista dejó de parecer un edificio. Ahora parecía una prisión vertical.
Una jaula llena de almas. Y algo estaba despertando en su núcleo. La ciudad no escuchó el primer grito, ni el segundo. Pero cuando el cristal del piso 30 explotó hacia afuera y decenas de cuerpos comenzaron a caer sobre la avenida, el caos se desató. Solo que los cuerpos no tocaban el suelo. Desaparecían antes, como tragados por una sombra suspendida a pocos metros del asfalto. Un agujero invisible, abierto en el aire. El mismo vacío, extendido sobre la calle. La gente corría. Los autos chocaban. Las sirenas aullaban. Ernesto miró hacia arriba y vio a Jonathan flotando sobre la avenida. No como un cuerpo, como una presencia. La oscuridad se abría detrás de él. Una boca inmensa. Y la torre de cuerpos descendía lentamente hacia la ciudad. ¿Quieres salir?, susurró Jonathan. ¿Qué es? Jonathan sonrió. Todo lo que la ciudad enterró. El edificio comenzó a partirse. Cristales y acero cayeron. La grieta subterránea se expandió. El pavimento de la avenida Constitución se hundió. Los vehículos fueron tragados por la tierra. Y desde el abismo emergieron manos. Miles de manos. Tomando pies. Arrastrando personas. Desapareciendo con ellas. Ernesto comprendió la verdad. No era un accidente. Nunca lo había sido. Aquella cosa se alimentaba de caídas. De desaparecidos. De muertos olvidados. Había permanecido dormida bajo la ciudad durante décadas. El hospital. Los derrumbes. Las personas jamás encontradas. Ahora Jonathan era parte de ella. Un heraldo. Un rostro más en la torre. Mauro quiso correr. Una mano salió del suelo y lo sujetó por el tobillo. Lo arrastró en un segundo. Ni siquiera pudo gritar. Solo dejó una marca de uñas sobre el concreto. Ernesto quedó solo. Jonathan descendió frente a él. Sus pies no tocaban el suelo. «Ven con nosotros». Ernesto retrocedió. No. Todos caen tarde o temprano. La oscuridad se abrió bajo sus pies. Sintió el concreto ceder. Miró hacia abajo. El vacío. Otra vez. Esperándolo. Entonces escuchó sirenas más fuertes. Explosiones. Los bomberos habían colocado cargas de demolición de emergencia en la base del edificio para evitar que colapsara sobre la avenida. Ernesto tomó una decisión. Corrió hacia el lobby. Subió por las escaleras de servicio hasta el piso 30. La torre de cuerpos rugía bajo él. Cada escalón vibraba. Subió hasta la plataforma. La misma donde Jonathan había caído. La tormenta azotaba el cielo. La ciudad era caos abajo. Ernesto tomó el cable principal de suspensión. Si la estructura caía sobre la grieta, tal vez sellaría la abertura. Tal vez.
Jonathan apareció detrás de él. No puedes detenerla. No quiero detenerla, dijo Ernesto, con lágrimas en los ojos. Solo quiero enterrarla otra vez. Cortó el cable. La plataforma se soltó. El edificio se inclinó. Un rugido monstruoso surgió del abismo. La torre descendió con furia. Y todo se vino abajo. El último recuerdo de Ernesto fue el vacío abriéndose como un océano negro. Y los rostros. Miles de rostros. Sonriendo. La ciudad reconstruyó la avenida meses después. La tragedia fue explicada como un colapso estructural causado por una tormenta extrema. Se reportaron decenas de desaparecidos. Nunca encontraron los cuerpos. En el lugar del edificio ahora hay un pequeño parque. Un memorial. Con una placa de metal. Los nombres de las víctimas. Entre ellos, Jonathan Morales, Mauro Ibarra, Ernesto Salgado. Pero algunas noches, cuando el viento levanta polvo sobre la avenida Constitución, los conductores aseguran ver algo imposible. Una silueta suspendida en el aire. 30 pisos sobre la nada. Golpeando un cristal que ya no existe. 3 veces. Toc. 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 Y quienes se detienen a escuchar demasiado tiempo, reciben una llamada desde un número inexistente. Una voz rota susurra desde el otro lado. Sigo cayendo. La mujer de las cajitas de leche. Cuando era niño, en nuestra calle todos le teníamos miedo a la casa de la señora Linda. No era una casa diferente a las demás. Era pequeña. De una sola planta. Pintada de un blanco amarillento que el sol del desierto había ido desgastando con los años. Tenía una reja baja, un jardín delantero y, lo más extraño de todo, unos rosales perfectamente cuidados. En Tucson, en pleno calor seco de Sunnyside, aquello parecía imposible. Mientras en las demás casas sobrevivían palmeras, mezquites y cactus, frente a la casa de la señora Linda crecían rosas rojas, gruesas, siempre frescas, como si nunca sintieran el sol. De niño uno no entiende por qué ciertas cosas incomodan. Solo sabe que algo está mal. Y con la señora Linda, todo se sentía mal. Nunca la vimos sonreír. Nunca la vimos recibir visitas. Nunca vimos a nadie entrar o salir de su casa, salvo ella. Siempre vestía de manera impecable. Faldas oscuras. Blusas de manga larga. Cabello perfectamente recogido. Y una forma de mirar que hacía que uno sintiera que podía ver lo que pensaba. Vivíamos en una calle donde todos los niños jugábamos afuera. Fútbol. Béisbol. Bicicletas. Canicas. La calle era nuestra. Hasta que llegaba la noche. Después de las 7, mi madre no me dejaba alejarme demasiado. No era solo por el tráfico o por el barrio. Era por las noticias. Cada mañana, mientras desayunábamos, yo veía en la mesa las cajitas de leche. Y en muchas de ellas venían impresas las fotos de niños desaparecidos. Rostros pequeños. Sonrisas congeladas. Nombres.
Edades. Última vez vistos. A veces me quedaba mirando aquellas caras mientras comía cereal, pensando si alguno de ellos habría vivido en una calle como la mía. Si también habría salido a jugar pelota una tarde cualquiera. La señora Linda parecía saberlo. La primera vez que realmente me habló fue por culpa del balón. Tendríamos unos 10 años. Jugábamos fútbol en la calle, como siempre. Un mal tiro mandó la pelota directo a su jardín. La vimos caer detrás de unos contenedores metálicos que estaban a un lado de su casa. Todos nos escondimos. Esperábamos escuchar un grito. Un reclamo. Que saliera furiosa. Pero no. Pasaron unos segundos. Luego la vimos aparecer. Caminaba despacio. Sin prisa. Llevaba el balón entre las manos. Nosotros salimos de entre los contenedores, avergonzados. Ella se detuvo justo en el límite de su banqueta. Me extendió el balón. Yo lo tomé. Pero no lo soltó. Su mano permaneció aferrada. Levantó la mirada y me observó directo a los ojos. Tenía unos ojos extrañamente claros. Casi grises. Sin expresión. Tengan más cuidado, dijo en voz baja, porque soy yo quien decide qué cara imprimen en las cajitas de leche. Me quedé congelado. Sentí que la sangre me bajaba hasta los pies. Luego soltó el balón, dio media vuelta y caminó hacia su coche gris estacionado frente a la casa. Entró. Cerró la puerta. Nadie dijo nada. Mi madre salió y nos preguntó por qué estábamos quietos. Mentimos. Dijimos que nada. Pero durante una semana no salimos a jugar de noche. La frase se me quedó clavada. Soy yo quien decide qué cara imprimen en las cajitas de leche. A esa edad, no sabía si hablaba en serio o si era solo una forma horrible de asustar niños. Pero había algo en su tono. No sonó como broma. Sonó como advertencia. Pasaron 2 meses. Poco a poco le perdimos el miedo. Dejamos el fútbol y empezamos a jugar béisbol en la calle. Fue entonces cuando todo empeoró. Un batazo mal dado lanzó la pelota directo hacia la ventana de la señora Linda. El vidrio estalló con un sonido seco. Todos corrimos. Cada quien se refugió en su casa. Yo llegué agitado. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuché los golpes en la puerta. Mi madre abrió. Yo escuchaba desde el pasillo. La voz de la señora Linda era tranquila. Serena. Casi amable. Eso fue lo más inquietante. No estaba enojada. No gritaba. Mi madre, en cambio, se disculpaba una y otra vez. Después cerró la puerta y me llamó. Pensé que me castigaría. Pero solo me dijo: vas a ir a disculparte y ayudarle a recoger los vidrios. No quería. Le dije que me daba miedo. Mi madre me miró molesta. Ve. No tuve opción. Crucé la calle con el corazón acelerado. La puerta estaba entreabierta.
La señora Linda me esperaba. Pasa. Entré. El interior de la casa olía a rosas y algo más. Algo húmedo. Como tierra mojada. La sala estaba impecable. Demasiado ordenada. Las cortinas cerradas. Muy poca luz. No había fotografías familiares. Ni adornos comunes. Solo jarrones con rosas. Rosas por todas partes. Rojas. Oscuras. Casi negras. Me condujo hasta la habitación donde habíamos roto la ventana. El vidrio estaba en el suelo. Me agaché para recogerlo. Entonces la vi. Sobre la cómoda había una pila de recortes. No eran periódicos. Eran fichas de búsqueda. Niños desaparecidos. Docenas de ellas. Con nombres y rostros. Sentí un escalofrío. La señora Linda notó mi mirada. Sonrió por primera vez. Una sonrisa muy leve. Me gusta mantenerme informada. No dije nada. Seguí recogiendo. Pero en ese momento escuché un sonido. Un golpe. Venía de otra habitación. Un golpe seco. Como alguien tocando desde adentro. 3 veces. Toc. 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 Levanté la vista. La señora Linda ya me estaba observando. No te distraigas. Tragué saliva. El sonido volvió. Más fuerte. ¿Tiene alguien más en casa? Ella tardó unos segundos en responder. Solo mis rosas. No entendí. Terminé de recoger y salí casi corriendo. Aquella noche no pude dormir. A la mañana siguiente desapareció Kevin. Vivía 3 casas más abajo. Tenía 9 años. La última vez que lo vieron fue en su bicicleta, al atardecer. La policía vino. Tomaron declaraciones. La calle se llenó de patrullas. La señora Linda salió al porche con una taza de café, observando todo con absoluta tranquilidad. 2 días después, apareció su rostro en la cajita de leche. Pasaron semanas. Luego desapareció otra niña. Después otro niño. La calle comenzó a vaciarse. Las madres ya no dejaban salir a nadie. Yo miraba cada vez con más miedo la casa de la señora Linda. Algo dentro de mí me decía que estaba relacionado. Pero no tenía pruebas. Una tarde, mientras jugaba solo en la banqueta, la vi podando sus rosales. Me acerqué lo suficiente para notar algo extraño. Entre la tierra había una canica. Luego una pequeña pulsera. Después una rueda de bicicleta infantil. Sentí el corazón acelerarse. ¿De quién son?, pregunté. Ella levantó lentamente la mirada. De los niños que no cuidan sus cosas. Esa noche se lo conté a mi madre. No me creyó. Dijo que mi imaginación me estaba jugando malas pasadas por las noticias.
Pero yo sabía lo que había visto. Decidí averiguar. A la noche siguiente, salí por la ventana de mi cuarto. Crucé la calle en silencio. La casa de la señora Linda estaba completamente a oscuras. Solo la luna iluminaba tenuemente los rosales. Me acerqué al jardín. El olor a rosas era demasiado intenso. Casi nauseabundo. Entonces escuché algo. Un susurro. Muy bajo. Venía del suelo. Me agaché. Y lo oí claramente. Una voz infantil. ¡Ayúdame! Retrocedí de golpe. El susurro volvió. Venía de debajo de los rosales. Comencé a escarbar con las manos. La tierra estaba húmeda. Blanda. Como si hubiera sido removida recientemente. Mis dedos tocaron algo. Tela. Luego piel. Un brazo. Caí hacia atrás gritando. Una mano salió de la tierra. Pequeña. Pálida. La señora Linda apareció detrás de mí. No escuché pasos. No escuché puerta. Simplemente estaba ahí. No debiste tocar mis flores. Corrí. Corrí hasta mi casa sin mirar atrás. Nadie me creyó. Mi madre pensó que había tenido una pesadilla. Pero al día siguiente la policía encontró restos humanos enterrados bajo los rosales. El barrio entero se paralizó. La casa fue rodeada. Entraron los oficiales. No encontraron a la señora Linda. Había desaparecido. En el sótano descubrieron algo mucho peor. Un cuarto lleno de fotografías. Niños. Muchos niños. Todos los desaparecidos de los últimos años. Y en la pared, pegadas con cuidado, las mismas imágenes que aparecían en las cajitas de leche. Con fechas. Nombres. Notas. Como si alguien llevara un registro. La noticia salió en televisión. La llamaron la mujer de las cajitas de leche. Nunca la atraparon. Pasaron los años. Nos mudamos. Intenté olvidar. Pero algunas cosas no se olvidan. A los 30 años regresé a Sunnyside. La casa seguía ahí. Vacía. Abandonada. Los rosales habían muerto. O eso parecía. Me acerqué. Y entonces lo vi. Una rosa. Una sola. Roja. Perfecta. Fresca. Creciendo en medio del jardín seco. Me quedé inmóvil. Entonces escuché la voz detrás de mí. Sabía que volverías. Me giré lentamente. La señora Linda estaba de pie al final de la banqueta. Exactamente igual que en mi infancia. Sin una arruga más. Sin un cambio. La misma ropa oscura. La misma expresión serena. El mismo coche gris estacionado detrás de ella.
¿Cómo? Sonrió. Hay rostros que nunca se olvidan. Retrocedí. Ella dio un paso al frente. ¿Recuerdas lo que te dije? Mi garganta se cerró. Yo decido qué cara imprimen en las cajitas de leche. En ese instante escuché un golpe dentro de la casa. 3 toques. Toc. 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 Luego una voz infantil. Ayúdame. La puerta principal se abrió lentamente sola. Oscuridad absoluta dentro. La señora Linda señaló la entrada. Es tu turno de ver. Corrí. No miré atrás. No he vuelto jamás. Pero algunas mañanas, cuando compro leche en la tienda, todavía me quedo viendo las cajitas. A veces encuentro rostros nuevos. A veces creo reconocer miradas antiguas. Y en ocasiones, entre las fotografías, juro ver uno que se parece demasiado al niño que fui. Con la misma ropa. La misma edad. La misma expresión de terror. Como si alguien hubiera decidido desde hace mucho tiempo que mi cara también pertenecía ahí. Porque algunas amenazas no son palabras. Son promesas. Y hay personas que no envejecen porque hace mucho dejaron de ser personas.